sería en la parte resolutoria, primero, expediente de la concesión de la gestión de servicio público del Centro de Educación Infantil para el periodo 2015-2018, proceso de prórroga para el 2018. Clasificación de las ofertas y requerimiento de documentación administrado seleccionado. La mesa de contratación permanente del día de hoy. Lo que no tenéis es cable de micrófono, ¿verdad? María Luisa Reato, alcaldesa. Un cable de sonido para la mesa. Se procedió a la apertura del SOBEA, las empresas, una mesa de contratación del 8 de mayo de 2015, procedió a la apertura del SOBEB, pero no su valoración, pues debido Eso que se a coja los micrófonos, no se lo va a oír más. informes técnicos, técnico asesor educativo de la Universidad de Guadalajara, y en la reunión de la mesa permanente de contratación que sería que les habla desde el día 22 de julio, se procedió a la valoración del sobre B, a la apertura del sobre C y a la valoración del sobre. Como conclusiones son las siguientes. La propuesta de la mesa de contratación, en cuanto a la propuesta educativa, en esta parte subjetiva, seguro que tiene clavijas sonidas. por parte de la incorporación, Tiene que tenerlo. para que la valorase La mía tiene clavija. este Y técnico, es don antiguo. Juanjo de Vega, que procedió a la siguiente conclusión. El proyecto curricular con un máximo de 25 puntos, pasillos con 11 puntos, Megalibre con 25 puntos y los colores con 11 puntos. En cuanto a recursos propios, con un máximo de 12 puntos, pasillos con 12, Megalibre con 6,85 y los colores con 1,07. En cuanto a mejoras educativas, con un máximo de 12 puntos, pasillos 6 puntos, Megalibre 6 puntos y los colores 7 puntos. Por lo tanto, la valoración del sobre B, según el técnico educativo de educación, se correspondería con el siguiente: pasillos con 29 puntos, Megalibre con 37,85 puntos y los colores con 19,07 puntos. Seguidamente, ningún miembro de la mesa de contratación tuvo objeción, por tanto fue aprobada por unanimidad esta consulta al técnico asesor. Seguidamente se abrió el sobre C y se valoró el sobre C por un asesor jurídico-financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, doña Isabel López de la Fuente de Madrid. En este informe se procedió a los siguientes resultados. En cuanto a la oferta económica, con un máximo de 45 puntos, la empresa Correpasillos obtuvo 45 puntos, la empresa Megalibre 39,64 puntos y la empresa Los Colores 21,40 puntos. En cuanto a la gestión administrativa, con un máximo de 6 puntos, la empresa Correpasillos obtuvo 6 puntos, la empresa Megalibre obtuvo 4 puntos y la empresa Los Colores obtuvo 6 puntos. Por lo tanto, la técnico hace el siguiente logrado. Ninguna de las ofertas es anormal, desproporcionada en aplicación de lo establecido en el artículo 85 del reglamento de la ley de contratos de las administraciones públicas, por lo que no habría baja temporaria. En consecuencia, la valoración final, sumando la parte subjetiva y la parte objetiva que establece el pliego de condiciones que fue aprobado por la anterior corporación, el resultado de puntuación sería el siguiente: la empresa Correpasillos con una puntuación de 80 puntos, la empresa Megalibre con una puntuación de 61,49 puntos y la empresa Los Colores con una puntuación de 46,49 puntos, quedando por lo tanto propuesta para su contratación por la mesa que se reunió la empresa Megalibre en primer lugar, Correpasillos en segundo y en tercer y último lugar Los Colores. Procedo a leer las alegaciones que hicieron los miembros de la mesa de la contratación. Cabe recordar que se aprobó por unanimidad de toda la mesa de contratación, no obstante se hicieron las siguientes alegaciones. Doña Inmaculada Unión, concejala del PP, dice que no comprende, y cito textualmente, que no comprende cómo, siendo el coste del servicio de 108.000 euros, según ella tiene apuntado, cómo se puede hacer una rebaja de 23.000 euros y que eso es una baja excesiva y temeraria, y considera que se han incumplido los plazos de las sesiones de la mesa de contratación. La concejala doña Erika García, concejala de representación del PSOE,
hace las mismas alegaciones. Y don Enrique Pérez, concejal de representación de Ahora Fontanar, comparece el sentimiento de los padres porque ya hay antecedentes en los servicios que se han aplicado sin ninguna garantía en alguna otra administración pública como la Comunidad de Madrid. Y emplaza a que lo sean los tribunales o a un ente jurídico quien determine si los plazos incumplidos son motivo de invalidación. Por todo lo actuado, la mesa de contratación, por unanimidad, acuerda dar su conformidad al precedente cuadro de puntuaciones y elevar al Pleno de la Cooperación, este mismo, como órgano de contratación, la propuesta de adjudicación del contrato de gestión del servicio público de la Escuela de Educación Infantil de Fontanar al licitador Megaliber Socioeducativa S.L., por el que se ha obtenido mayor valoración en su oferta. En principio se procede a... Si algún representante quiere comentar algo. El señor Anuero, como representante del partido que no he votado. Lo primero que me gustaría preguntar es que si, bueno, esto es una resolución que ha hecho la mesa de contratación, si ahora nosotros en el Pleno vamos a tomar otras decisiones y se va a valorar otro tema relacionado con este, o se va directamente a adjudicar. Si fuera usted más concreta, quizás podríamos responder. No entiendo la pregunta. Si el Pleno del Ayuntamiento va a valorar una serie de puntos relacionados con la adjudicación o se va a adjudicar directamente, sin hacer otras valoraciones o otros estudios. Para eso mismo estamos aquí, señor Anuero, para valorar todas las ofertas, que por cierto han tenido a su disposición desde la apertura del sobre hasta el día de hoy. Y su representante, la señora Unión, estuvo presente en la mesa de contratación, por lo tanto, por supuesto que estamos valorando esos aspectos. Es más, como no somos los políticos personas competentes para valorar el tema educativo ni financiero, les recuerdo, por eso usted convocó, les recuerdo, usted convocó a este técnico educativo y a este técnico financiero. Por ello mismo me remito a los informes que usted misma convocó. Por lo tanto, no entiendo tampoco. Pero vamos, si queremos valorar, lo podemos valorar como ya está haciendo todo esto. A ver, yo recuerdo que se expuso en la mesa de contratación pues una serie de puntos que no estábamos de acuerdo y que sí se iba a hacer pedir un informe económico para ver la viabilidad, aunque el técnico hubiera valorado su puntuación. Se comentó que se iba a hacer, entonces yo también me gustaría saber si se ha pensado o se ha valorado el pedir esos informes. Por otro lado, que para que se tenga en cuenta y lo valoremos todos en el Pleno, que el mismo supuesto que ahora mismo ya traemos aquí en otros municipios, creo que es el acta de una sesión ordinaria donde también se daba de adjudicación a varias empresas para la concesión de la guardería. La mesa de contratación hizo su valoración, como hemos hecho nosotros. Las tres empresas consiguieron su puntuación y entre ellas estaba la empresa esta que queremos nosotros adjudicar, que es Megaliber. Megaliber era la oferta más económica, más ventajosa, que es por la que la ley de contratos se adjudica, pero no se le concedió a esta empresa. Creo que se tienen de registro de entrada este acta para que se trajera al Pleno para informar. Por eso lo he traído y lo estoy informando a la gente. Entonces, luego, una vez que la mesa se reunió y mandó y dijo al Pleno que ellos, la adjudicación fuera para Megaliber, el Pleno lo resolvió diciendo que se hiciera un informe económico-financiero para ver exactamente la viabilidad. Una vez que hicieron ese informe financiero, esta empresa quedó fuera porque al hacer ese informe salieron pérdidas. Entonces nosotros desde el Grupo Popular pedimos pues eso, que pidamos antes de adjudicar ya directamente, llegamos al acuerdo entre todos que
se haga un informe económico-financiero para ver si es viable esa propuesta que hemos traído desde la mesa de contratación. Es lo único que queremos. Mire, señor Melo, en cuanto al juicio de valor, que sería los términos educativos, la empresa Correpasillos obtuvo 29 puntos, la empresa Megadiver obtuvo 43,64 y la empresa Los Colores 27,42. Por ejemplo, la empresa menos valorada en este ámbito, que es la empresa Los Colores, por poner un ejemplo, si le sumásemos su puntuación por su oferta económica serían más esos 27,42 más 19,07. Un total de 46,49 que es lo que ha obtenido. Imaginemos que en vez de esos 19,07 que ha obtenido en la proposición económica, hubiera obtenido el total de los puntos, los 51 puntos. En total, esos 27,42 de su propuesta económica, que obviamente yo creo que no se puede modificar porque la ha valorado un técnico educativo, más esos 51 puntos hipotéticos, es decir, subirle en casi más de 30 puntos su valoración por el técnico asesor financiero, obtendría una puntuación total de 78,42. Es decir, que aún quedaría la tercera opción en la mesa de contratación. Aún que la oferta económica, como usted dice, que es por lo que se decide esta mesa de contratación, que le recuerdo que usted tiene mucha más experiencia que yo, no es así, usted lo sabe, pues aún así sería la tercera. Como usted bien dice, hay un acta que viene a dado cuenta en este ayuntamiento y nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento de Redován, de la provincia de Alicante, en la cual sí que es verdad que se presentaban 4, y lo que se hacía es que se adjudicaba Megadiver y que una vez adjudicado por el pleno Megadiver rehusaba de participar porque, por diversos motivos que cualquier empresa en su eventual riesgo puede decidir. Yo no defiendo a ninguna de las empresas, a ninguna de las tres, porque nuestra misión no es esa. A nivel personal podemos pensar lo que queramos, a nivel político y representantes no podemos pensar ni opinar nada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pedido, miento cuando digo nosotros, porque ustedes pidieron en su día un asesoramiento técnico. Entonces, queremos, que habrá que hablar con los partidos políticos, que se haga un estudio financiero, pero recuerdo, nosotros no somos quienes hacerlo, yo no me veo capacitado, no sé cómo usted, yo no, para hacer si esta propuesta es viable o no. Bueno, vale, le pedimos el informe se le remite, se adjudica a un técnico de la Junta, a un técnico de la Diputación, y de aquí a 2 meses, cuando lo resuelvan, procedemos a la adjudicación. Yo, desde luego, o sea, no tengo ninguna predilección por ninguna. Yo creo que apremia que los padres y los usuarios deben tener una adjudicataria. Evidentemente está la posibilidad de que cualquier empresa, en este caso Megadiver, que es la propuesta por la mesa de contratación, se retire porque vea que no es rentable por falta de alumnos, porque había hecho mal las cuentas. Es obvio, no es una cosa que nosotros podamos evitar, cualquier empresa lo puede hacer. Entonces, yo no defiendo a ninguna empresa, yo solo digo, si procedemos a ese informe técnico, que es perfectamente legítimo e incluso recomendable, por negligencia política de la anterior corporación, de toda la corporación, los plazos, como bien decían algunos usuarios, se han incumplido, que no es una falta para poder invalidar todo el proceso jurídicamente, ojalá, pero no es una falta con fundamento jurídico para ello. Entonces, podemos esperar y que se abra la guardería en octubre o no, o que no se abra, porque yo, de las 3 empresas, la que ha quedado en esta puntuación, ya me ha confirmado su reticencia a coger esta guardería en el caso que se adjudicara. Entonces, yo por mí, todas las relaciones técnicas son pocas, por supuesto, son muy pocas, pero el tiempo también pasa. Lo digo otra vez, yo no defiendo a ninguna empresa, ni yo, ni supongo que ustedes tampoco, porque esta colaboración que han hecho los técnicos, ojalá todo fuera como antes, todo siguiera igual y todos estaríamos tan contentos, pero yo creo que no procede, pero vamos, no obstante, el pleno determinará lo que queda conveniente. Yo lo que le he comentado es que sí, las valoraciones de los técnicos las veo bien. Lo que le estoy comentando es que luego se hizo otra valoración, ¿vale?, con relación al alumnado que había, a los gastos. O sea, esa es una valoración para ver si es real la baja que han hecho ellos y van a poder cumplirla. Ese es el informe que yo le estoy diciendo que se pida. El informe de los técnicos, claro que está bien, porque está en base a la convocatoria.
Entonces está bien, es decir, yo no he dicho en ningún momento que estuviera mal, sino que yo lo que pido es eso, que se haga una valoración pues de los trabajadores que van a tener, del gasto que van a tener, de los niños que van a tener, o sea, una valoración para ver si es viable la baja que estas empresas han hecho, nada más. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Y esa valoración es la que hace la empresa, en este caso la adjudicataria, Mega Libre, en su sobre C, en su propuesta económica. Y le repito que yo no defiendo a ninguna empresa. Todavía no veo clara la propuesta que usted hace, porque pidió un informe aquí en Junta, Diputación, Consejería, aquí órgano, ¿qué diputado? ¿A qué órgano de la legislación en concreto? Es decir, yo creo que las cosas tienen que ser más serias. No se puede decir un informe, no, un informe de quién, ¿para qué? ¿De qué tema? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fundamento jurídico usted va a retrasar la adjudicación de una mesa de la contratación que le ha propuesto y que los plazos están sobradamente cumplidos? Y le repito, no le defiendo a ninguna empresa, porque cualquier empresa puede llegar el día de mañana y decir, no me es rentable este negocio. Es una pena que hablemos de negocio cuando se habla de niños, pero es así, es así. Entonces, si tiene alguna propuesta concreta, seguro que la comparto, pero claro, yo creo que hay que venir con un poco más preparación de las cosas. Yo tengo un estudio económico financiero, se hizo usted, la presidenta de esta corporación, donde se recoge personal de dirección, personal docente, total, seguridad social y autónomo, por ejemplo, por dar un dato, mientras el personal de dirección son 18.300 euros al año, la seguridad social y los autónomos, la empresa que se usted considera, son 34.000, oiga, es más del doble. Es decir, yo no sé si esta empresa lo va a hacer, no, yo sé lo que él pone en su sobre, lo hemos estudiado a fondo, pero es que entonces habrá que pedir un informe de todas las empresas, no solamente de la adjudicataria, porque si la adjudicataria la negamos, cuando lleguemos a la segunda empresa que se corre el pasillo, tendremos las mismas licencias, y si negamos la segunda, cuando lleguemos a la tercera, debemos tener las mismas licencias, exactamente las mismas. No podemos hacer agravios comparativos, por mucho que a algunos nos gusta. Entonces, yo entiendo de que si una propuesta determinada y concreta, creo que no procede. Pero repito, que no valoro ni una empresa a favor ni una en contra. Yo solamente hablo lo que han dicho los técnicos. Y los técnicos han dicho que la mejor, en base griego de contratación o y supervivencia, era la empresa mejor. Por lo tanto, repito, no tengo una preferencia por ninguna como representante político. Personalmente, desde luego. Pero sin ninguna medida concreta, me parece que es un poco inviable esa propuesta. De todas formas, el Pleno ya lo conveniente. El concejal representante de Fontanal. Sí, hombre, sí es cierto que a veces se han producido estos casos, ¿no? que pueden suponer bajas horarias en las tarifas. No sé si esto... Sí, que pueden suponer bajas generales en las tarifas que sugieren o por lo menos permiten el tener ciertas dudas, ¿no? Ante la adjudicación. Realmente si hubo un asesor financiero, jurídico-financiero, que no puso ninguna objeción, pues, encuentro mucho sentido a realizar otro tipo de revisión. Si no es, y hacer hipótesis sobre el trabajo, se pueden hacer muchas hipótesis. Si decidimos hacerlo por unanimidad en este caso y tal, pues evidentemente tiene que ser a todas las empresas, no solamente a una. ¿Que esto retrasa plazos? Pues le vamos a hacer. En este caso, ya digo, estamos trabajando sobre hipótesis, no sobre la ley, ¿no? El artículo 85 que ha citado permite hacer este tipo de contratación en este caso. En este caso sería trabajar sobre hipótesis y llegar a la conclusión que lleguemos. Lo que no entiendo es que, en este caso entiendo que la empresa Colores sería la empresa que ya ha estado... No entiendo cómo ha podido presentar un proyecto educativo que haya supuesto 19 puntos cuando tenía todo a su favor. No lo entiendo, porque conocía el medio, conocía los recursos, conocía... Ahí es donde yo me pierdo un poquito. Yo quiero decir... se podría haber hecho un proyecto educativo en condiciones, con lo cual no estaríamos hablando ahora mismo aquí de este tema. Es donde viene mi duda. En el aspecto económico podemos tener una serie de dudas, bueno,
Pero es que en este aspecto no hay ninguna duda. Ahí es donde veo yo que esas diferencias son las que encuentro yo bastante insalvables. No, la otra podríamos especular, podríamos hacer hipótesis, podríamos hacer lo que queramos, pero en esta no veo ningún tipo de hipótesis. Y que también ha sido valorada por una